Bueno, voy a dar inicio a la unidad 6. Con esta unidad completamos la primera parte del curso y además completamos la mitad de él. Y es lo que va a incluir, se va a incluir hasta esta unidad, inclusive se va a incluir en el parcial que se tomará próximamente. Esta unidad 6 trata fundamentalmente de, si la idea de la unidad es presentar algunos modelos. Digamos, cada año esto puede variar, digamos, un poco más complejos, relacionados con los procesos químicos y en general con los procesos que nos interesan en esta asignatura. Si la idea el día de hoy es mostrar cómo sería la dinámica de una cañería en la cual circula un fluido a una velocidad promedio v a lo largo del, seccionalmente, cuando digo promedio es seccionalmente en la cañería, ya que en principio uno sabe que si depende de cómo sea el flujo, uno puede tener un flujo de tipo laminar, en el cual la velocidad, digamos, no es la misma en todos los puntos de la sección, pero vamos a considerar que una velocidad promedio. Esta cañería tiene una longitud L, un área es cilíndrica, tiene un área, ese cilindro tiene un área A, diámetro D, y una longitud total L. Vamos a considerar que la longitud L, vamos a considerar en realidad que la variable dimensional en este caso es importante, cosa que no fue así en todos los ejemplos que analizamos anteriormente y en toda la teoría que desarrollamos. Es decir, en la teoría que desarrollamos anteriormente, las variables dimensionales no tenían ninguna relevancia. Es decir, por ejemplo, un reactor o un tanque agitado, digamos, en el cual se desarrollaba un proceso térmico, tenía la misma temperatura en todos sus puntos. Un reactor tenía la misma concentración en todos sus puntos de determinado compuesto. Eso, digamos, en relación a la cuestión dimensional. No así, por supuesto, en la que nos interesaba fundamentalmente, que era la cuestión temporal. Ahí vamos a tener justamente donde estaban las variaciones. En este ejemplo vamos a plantear el problema en el cual las dos variables, dimensión y tiempo, son importantes. Y esto ya un poco lo adelantamos cuando yo les comenté la cuestión de lo que llamamos tiempo muerto o demora, y cómo hicimos un análisis muy rápido de una cañería y cómo se comportaba esa cañería ante determinados estímulos. Bueno, ahora vamos a profundizar esto. La cañería esta va a estar inmersa en un medio que es lo que llamamos un medio que tiene una determinada temperatura, la llamamos temperatura exterior. Esto puede ser un caño que va, digamos, de un equipo a otro en una planta química, en una planta se desarrolla algún tipo de proceso donde los flujos, digamos, son parte determinante. Es decir, esta cañería es relativamente larga para que un poco tenga sentido este análisis y conecta, digamos, dos extremos en los cuales, por los cuales, digamos, fluye, o entre los cuales fluye un líquido a una temperatura, digamos, que en el instante inicial vamos a ponerla que es constante, es decir, circula un líquido a una determinada temperatura. Supongamos que está a una temperatura de, no sé, por decir algo, 30, 40, lo que fuera, y externamente tenemos una temperatura que podría ser temperatura ambiente. Es una situación bastante, digamos, entendible, comprensible y, digamos, que uno va a encontrar reiteradamente en este tipo de equipos. Y la temperatura exterior, una temperatura menor que la temperatura interior en el caño, y por lo tanto el fluido que circula, en la medida que en principio el caño no está totalmente aislado del exterior, sino que puede transferir calor a través de sus paredes, va a ir enfriándose a lo largo de su longitud. Bien. Bueno, vamos a analizar entonces a través de un análisis de tipo usando incrementos, no derivadas, no infinitesimal, sino usando incrementos,
vamos a plantear cómo sería el modelo para el caño este. Entonces, esencialmente, lo que tengo es lo siguiente. Me gustaría poder ponerlo en la misma hoja. Vamos a mover un poquito para arriba y lo voy a poner acá. El modelo es un modelo muy simple que considera, digamos, el elemento, digamos, delta z de este pequeño cilindro que tiene, digamos, altura delta z y es una sección del caño en algún punto determinado, o entre los puntos 1 y 2 si uno quiere, y vamos a hacer el balance de energía en ese cilindro. Entonces vamos a tener un término de acumulación, que es el calor almacenado del volumen A por delta z. Si el volumen de este cilindro es A, el área del caño, por delta z, que es la altura la altura del cilindro. Este es el calor almacenado en un delta T, en una cantidad de tiempo, digamos, pequeña, al principio. Entonces tenemos que el calor almacenado va a ser igual al calor, digamos, que existe en un dado instante t, y el calor que existe en un instante t más delta t. La diferencia de esas dos cantidades, es decir, va a ser lo que se incrementó el calor almacenado en el volumen A por delta Z, que es esta cantidad, ¿cierto? Ya lo hemos calculado otras veces, donde esto es el volumen del cilindro, del pequeño cilindro que estamos analizando, y los demás términos, este es el volumen, y los demás términos, bueno, justamente B, ρ, Cp por la temperatura. Recuerden que me daba justamente el calor, digamos, el calor a una temperatura, justamente a esa temperatura. Entonces, la diferencia entre el calor a una temperatura y el calor a otra temperatura es el calor almacenado en el volumen. Esa diferencia se debe justamente al que está ingresando calor por un extremo, que es este, el 1, está egresando calor por otro extremo y está egresando también calor por las paredes. El calor que ingresa por los extremos, digamos, seccionales del cilindro, del caño, son debido al flujo, ¿no es cierto? Entonces lo que entra en juego acá justamente es la velocidad. Es decir, estos son igual que los términos de flujo que analizamos otras veces, nada más que ahora, digamos, esto me va a dar por unidad de tiempo, y si multiplico por el delta de tiempo me va a dar el calor total ingresado en ese delta de tiempo. Y lo mismo con el calor total egresado durante el mismo periodo de tiempo. Esto es igual que lo que ya hemos planteado anteriormente. Y lo mismo ocurre acá. Tengo las paredes del cilindro, este Q ya no es más el calor transferido, sino que es el calor transferido por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Antes lo habíamos llamado el calor transferido por unidad de tiempo nada más. Así que ahora ponemos la superficie del cilindro, entonces, también como tal, que multiplicado por el Q por unidad de superficie me va a dar el calor transferido por unidad de tiempo, que multiplicado por el tiempo me va a dar el calor transferido desde las paredes del pequeño cilindro este hacia el exterior. Bien, como hemos hecho, digamos, ya repetidamente, esto voy a volver probablemente luego, como hemos hecho repetidamente, el calor transferido lo modelamos a través de una ecuación constitutiva, y lo que no tenemos acá fue lo que teníamos antes, que era el área transversal. Recuerden que en su momento era algún área transversal que habíamos, perdón, el área total, cuando hablábamos del serpentín. Bueno, acá el área total que nos interesa es la superficie del cilindro, la cara, digamos, la cara vertical. Esta es la temperatura exterior y esta es la temperatura interior. Este calor, como vemos, digamos, corresponde al calor extraído
el calor intercambiado, básicamente. Va a tener el signo que tenga que tener en función de cada una de estas temperaturas. En principio, si es positivo, hemos tomado acá como que aporta a la acumulación de calor. Es decir, si el calor si estoy, digamos, ingresando, estoy extrayendo calor, esto va a dar lugar a que el sistema se enfríe. Bien. Bien, si lo que hago ahora es tomo reemplazo el Q como lo he definido acá y tomo los límites correspondientes de esta ecuación, que está en incrementos, y los límites correspondientes, digo los límites cuando tanto el delta t como el delta z se hacen lo suficientemente pequeños, y en ese caso esta ecuación, que está definida en términos de incrementos, se transforma en una ecuación diferencial. Entonces este va a ser nuestro modelo, nuestra ecuación de balance para este caso particular. Es un caso, cuando digo caso particular es porque nos saca de lo que ya veníamos viendo, que eran sistemas en los cuales teníamos una sola variable independiente, que era el tiempo. Acá tenemos dos variables independientes, el tiempo y el espacio. En principio el espacio lo hemos simplificado de forma tal que está en una única dimensión, que es z, ya que hemos considerado que a lo largo de las otras dos dimensiones los valores de la variable dependiente, que es la temperatura, son constantes. Entonces, una única ecuación diferencial en una única variable dimensional me permite resolver todo el problema. Bien, entonces ese límite que les decía recién me lleva rápidamente a esto. Como esta ecuación es lineal, fíjense que yo voy a considerar la posibilidad de que la temperatura exterior sea una entrada. Esta es una variable de estado. Esta es una variable de estado, pero no está multiplicando a ninguna otra variable de estado ni a ninguna otra entrada. Y esta es la misma variable de estado que tampoco multiplica. Así que en principio esta ecuación es lineal y por lo tanto puedo automáticamente poner prima en todas y estoy haciendo las cosas bien. Cuando digo que ponga prima, lo que estoy haciendo es simplemente definiendo, y puede ser definido con respecto a cualquier valor de estado, algún valor constante, ¿no es cierto? Entonces yo lo he definido en particular con respecto a la temperatura exterior en estado estacionario. Estoy considerando que cada una de las variables tiene un estado estacionario y lo que digo es, bueno, yo no voy a definirla con respecto a la temperatura dentro del tubo en estado estacionario, a esta T'. ¿Por qué? Porque uno podría decir, como es la temperatura dentro del tubo, la defino con respecto a alguna variable, a algún valor en estado estacionario dentro del tubo. Pero después, como vamos a ver más tarde, la T no tiene un valor constante a lo largo del tubo, ni siquiera en estado estacionario. Y por lo tanto no sería, podría ser, factible analizar cómo se puede resolver el problema en ese caso, pero no es necesario, ya que lo puedo resolver utilizando otro valor de estado estacionario, otro valor constante, y en este caso he elegido la temperatura exterior. Entonces, la temperatura exterior, que en principio puede cambiar, pero no va a cambiar dimensionalmente. Si cambia, voy a considerar que cambia por igual a lo largo de todos los puntos Z, ¿de acuerdo? Como que no hay una gradiente de temperatura en Z en la temperatura exterior, cosa que sí ocurre con la temperatura interior. Entonces, bueno, finalmente tengo estas dos temperaturas y puestas en, definidos sus variables de apartamiento. Y lo que voy a hacer es algo más, que esto es más que nada una simplificación, tratar de acotar el problema que voy a resolver. Voy a decir que la temperatura exterior prima es igual a 0. Significa que la temperatura exterior se mantiene como estaba, es decir, se mantiene en el valor inicial. Es decir, si al instante t igual 0 la temperatura exterior era, por decir algo, 20 grados centígrados, vamos a una temperatura ambiente, la temperatura exterior se mantiene en 20 grados centígrados, la temperatura ambiente. Y vamos a analizar qué pasa en el interior del tubo cuando las condiciones son estas que estoy mencionando. Bien, esta ecuación diferencial, como toda ecuación diferencial, requiere lo que se conoce como condiciones iniciales, por lo menos,
eso ya lo vimos en las que nosotros analizamos, en las cuales la variable independiente era el tiempo, y hablamos de condición inicial. Si ustedes se acuerdan, después esa condición inicial entraba cuando hacíamos la transformada de Laplace, entraba dentro de la transformada de Laplace y automáticamente se subsumía ahí y quedaba, digamos, incorporada como si fuera la propia ecuación que más tarde uno resolvería algebraicamente. De todos modos, digamos, cuando uno hacía el planteo en términos de ecuación diferencial, uno ponía la ecuación diferencial y sus condiciones iniciales. Bueno, para el caso cuando yo tengo, digamos, más de una variable independiente, lo que uno usualmente tiene, y sobre todo las vamos a llamar de esta forma cuando las otras variables independientes son lo que define la geometría del sistema, o las variables dimensionales, en este caso z, a esas las vamos a llamar condiciones de contorno. Entonces, esta ecuación diferencial, esta, que es la que define la dinámica del sistema, tiene una condición inicial y una condición de contorno. En general, uno tiene, si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, tengo dos condiciones iniciales. Si tengo una de tercer orden, tengo tres condiciones iniciales. Cuando tengo, entonces ahí estamos viendo que es el orden de la derivada. Bueno, en principio lo que uno tiene que hacer es contar las derivadas primeras para saber cuántas condiciones tiene que ponerle. Yo acá tengo dos derivadas primeras, bueno, como tengo dos derivadas primeras necesito dos condiciones. Como una derivada es con respecto al tiempo, la llamo condición inicial, y como la otra derivada es con respecto al espacio, la llamo condición de contorno. Es decir, acá hay cierta especificidad, es decir, esto no es una ecuación diferencial general, sino que hay una cierta especificidad, ya que tiempo y espacio con coordenada z. Bueno, entonces la condición inicial, volviendo acá, ¿cuál sería? La condición inicial es lo que ocurre a tiempo cero. Bueno, a tiempo cero, yo lo que voy a decir acá es lo siguiente. Es decir, a tiempo cero, primero, lo que tengo que tener en claro es que este b no es una variable, si no es una variable de entrada. Podría serlo, pero no lo es. Si lo fuera, estaríamos en un problema. ¿Por qué? Porque aparece multiplicando y ya el sistema sería no lineal. ¿Está bien? Pero como no lo es, porque decimos que no lo es, decimos que es un valor constante, se supone que el fluido entonces está corriendo por acá desde tiempos inmemoriales. Y entonces no me preocupo por eso. Eso hace que, bueno, lo que yo puedo imaginar es entonces que el sistema tiene el fluido corriendo por la cañería, digamos, desde hace mucho tiempo, que el fluido, estoy pensando en la condición inicial, ¿no es cierto? Entonces yo digo que la condición inicial la voy a poner en cero. ¿Qué significa eso? Como es el prima, y miro el prima, digo que el valor de la temperatura real dentro del tubo va a ser igual a la temperatura exterior. Es algo bastante razonable. Estoy usando un líquido que está a la misma temperatura que el líquido exterior para circular por el caño, en principio, y luego de mucho tiempo, todas esas temperaturas estarían igualadas, y en principio esto es posible hasta de conseguir físicamente, hacer un experimento en el cual uno arranque con todas las temperaturas iguales, la exterior como la interior, y después haga algo. Entonces, voy a considerar entonces que la T' es igual a cero. ¿Qué significa, desde el punto de vista en términos absolutos? Que la temperatura dentro del tubo que está fluyendo, ya está fluyendo, es igual a la temperatura exterior. Si pensamos en una planta y el caño digamos que está al aire libre, esa temperatura es igual a la temperatura ambiente para ambos lugares, el exterior al caño y el interior. Bien, estoy acá entonces, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la condición de contorno? La condición de contorno, bueno, acá la condición inicial es en t igual 0 para cualquier z. Entonces, en t igual 0 para cualquier z, dentro del tubo la temperatura es la misma y es igual a la temperatura exterior. Bien, es algo muy fácil de lograr si uno quisiera pensar esto desde el punto de vista experimental. La condición de contorno va a ser tal que va a funcionar como una entrada. Fíjense por qué. Lo que voy a decir es que la condición de contorno es alguna función del tiempo, es decir, esto es en cualquier t, para todo t o para todo t, y en el origen. Es decir, lo que voy a hacer es, yo voy a imponer acá, hasta en este punto, que es el z igual a 0, este es el z igual a 0, voy a imponer una temperatura, digamos que la estoy llamando T1 acá, pero solamente acá en el dibujo. Y esa temperatura T1 va a tener algún tipo de forma, es decir, venía todo hasta el tiempo 0
venía todo, esta temperatura era igual en todos lados, igual al exterior. De golpe esta temperatura empieza a tener una funcionalidad con el tiempo, por la razón que fuera. Es decir, ¿qué significa? Que esa temperatura cambia. Entonces, todavía no digo cómo cambia, pero sí que cambia. Entonces esto lo voy a poner de esta forma. Y esta va a ser este T0 de T es la función con respecto a la referencia. Es decir, cuánto se modifica con respecto a la referencia, que es la temperatura exterior. ¿Cuánto se modifica entonces la temperatura en este punto, a partir del T igual 0 y para todos los tiempos que siguen, con respecto a la temperatura exterior? Bueno, ya que estoy, y voy adelantando un poco, hago las transformadas de Laplace acá. Fíjense, tengo dos variables ahora independientes. Por lo tanto, yo hacía, cuando tenía una variable independiente, hacía una transformada de Laplace y esa variable, digamos, transformada, la variable t, se transformaba en variable s. Ahora tengo dos, así que tengo que hacer dos transformadas de Laplace. Una con respecto a t y otra con respecto a z. La que hago con respecto a t la sigo llamando, digamos, a esa variable transformada S, y a la que hago con respecto a Z la llamo P. Entonces, bueno, acá es muy fácil. Entonces, si yo transformo esto con respecto a Z, me da T raya, porque transformé, prima porque es prima, y 0P, porque la Z pasó a P. Y igual a 0 es lo que yo dije de entrada, y por lo tanto mantengo esto igual a 0. La otra es T0T, así que es T' S0, ya que transformé el T en S, y bueno, una vez transformadas las condiciones, la condición inicial y la condición de contorno, que empecé por eso, pero podía haber empezado por la ecuación, vuelvo a la ecuación tal como la vimos inicialmente, tal como la tengo acá. En esta 4, donde ya estaban puestos los primas, ahora ya los primas están puestos ahí, ya eliminé la temperatura exterior, que la determiné como 0, y lo que voy a hacer es la transformada de Laplace de esta ecuación diferencial, que ahora ya tiene dos variables independientes, t y z. Bueno, tal como dije antes, cuando transformé las condiciones iniciales y la condición de contorno, la condición inicial y la condición de contorno, lo que hago es, en ese caso era más fácil porque tenía cada una de las funciones, cada una de las funciones que había transformado estaba o en z o en t nada más. Bueno, ahora lo que tengo acá es algo que va a estar en las dos variables, ya que, digamos, a pesar de que yo no lo pongo acá, t' es una función de t y de z, ¿no es cierto? Es decir, t' es una función de t y de z, y eso no hay que olvidarlo. Entonces, bueno, cuando hago la transformada, la tengo que hacer en dos pasos. Primero voy a hacer la transformada con respecto a t. Entonces, lo que hago simplemente es, bueno, transformo con respecto a t, digamos, todo el lado izquierdo, y transformo con respecto a t todo el lado derecho. Bueno, una vez hecho eso, lo que obtengo es esto. Fíjense, ¿por qué? Estoy transformando con respecto a t. Rho CPA sale. Acá esto es la derivada de t, de temperatura con respecto al tiempo. Esto es muy simple. Dejemos z de lado cuando estamos transformando con respecto a t, ya que z es un parámetro. Entonces lo que me queda es t' de s por s menos t' en 0. ¿No es cierto? Que es lo que en principio hacemos siempre cuando transformamos la derivada. Lo que estoy haciendo con z es simplemente arrastrarlo como un parámetro acá adentro, no olvidándomelo porque yo después tengo que hacer otra transformada más, pero sí dejándolo, digamos, olvidándolo del punto de vista del momento en que uno hace la transformada. Así que lo que está haciendo uno es una integral, recuerden. Entonces el z acá, como lo que estoy integrando es con respecto a t, el z funciona como un parámetro. Entonces, básicamente acá lo que estoy haciendo es la transformada de Laplace de la derivada de una variable con respecto al tiempo. Y es esto lo que ya vimos muchas veces. Sigo por acá. Nuevamente, Rho CPBA. Y ahora lo que estoy haciendo, sigo haciendo con respecto al tiempo. Por lo tanto, que sea la derivada con respecto a z no me importa, ya que ahora entonces el operador transformada de Laplace entra dentro de la derivada y la derivada queda fuera.
y se mantiene ahí porque es con respecto a z. Y adentro lo que tengo es simplemente la transformada de Laplace de t de z t, que es, o t de tz, que es t de sz, como, digamos, por definición, básicamente. Y por último tengo la transformada de Laplace respecto también, nuevamente, a la variable t, de pi de u menos sale afuera, y simplemente es de t' de t, así que es t' de s, y el z se arrastra como parámetro. Así que habré hecho con esto la primera transformada de Laplace. La segunda es igual, puede que, digamos, produzca algún pequeño inconveniente, ya les voy a decir dónde, pero básicamente es lo mismo. Yo lo que hago ahora es agarro esta ecuación, y lo que hago es la transformo con respecto a z ahora. Entonces todo el lado izquierdo lo transformo con respecto a z, y lo mismo hago con el lado derecho. Entonces, transformado con respecto a z, la transformada con respecto a z es como si fuera con respecto a t, simplemente tiene otro nombre la variable. Lo que estoy haciendo ahora acá, cuando transformo con respecto a z, es tomar s como si fuera un parámetro. Así, lo mismo que hice antes con t acá, lo hago con s. Y entonces llego a esto, ya que acá estoy transformando con respecto a z, el s sale como un parámetro, así que es sp acá. Estoy transformando con respecto a z, así que el z se transforma en p. Después vamos a ver esto, por qué le pongo igual a 0. En principio estoy transformando una función de z con respecto a z, así que me da la t de p. P es el equivalente que antes usábamos para, es el equivalente a s que usamos para t. Para z usamos p. Y así continúo, y ahora lo que tengo acá es la derivada de una función que es una función de z, así que por lo tanto es la transformada de la función por p menos la condición inicial, que es, digamos, el s se mantiene como un parámetro, es evaluado en z igual a 0. Acá se mantiene raya prima nada más, y acá se mantiene doble, porque acá estoy ya transformando dos veces, mientras que esto es la condición inicial de esta. ¿Está bien? Y esta ya tiene una transformada, pero la otra no. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo transfiero las condiciones iniciales de contorno a esta ecuación para obtener la ecuación definitiva. Y finalmente, otra transformada con respecto a z de esta, que es simplemente z, así que nuevamente le pongo el p acá y esto te queda solucionado. Es decir, lo que tengo ahora es una ecuación algebraica en s y p, es decir, doblemente transformada a partir de tz en sp. Se me han ido todas las derivadas y he incorporado, y acá lo muestro, las condiciones iniciales y de contorno. ¿Cómo incorporo las condiciones iniciales y de contorno? Fíjense, acá tengo t' raya 0p. T' raya 0p, nosotros dijimos que iba a ser igual a 0 porque el t' 0z es igual a 0. Esto significó que la temperatura inicial a lo largo de todo el tubo era constante, igual a la temperatura exterior. Entonces en este caso esto es igual a 0. Y la segunda, que es la condición de contorno, es la t' s0. La t' s0 dijimos que iba a ser la transformada de Laplace de una función digamos, en el tiempo, que tendrá una forma todavía no definida, o podrá, digamos, tomar la forma que uno quiera darle, que es simplemente cómo varía la temperatura a partir del t igual 0 en el extremo de ingreso al tubo. ¿Qué va a pasar luego? Es lo que queremos averiguar. ¿Qué va a pasar luego cuando digo, acá dije en el ingreso, qué va a pasar en todos los demás puntos del tubo? Es lo que queremos averiguar. Entonces, finalmente, mi ecuación en transformada de Laplace me queda como esta, como la 10. Y si despejo de ahí la variable que me interesa, que es, ¿cuál es la variable que me interesa? Me interesa esta, si tengo que despejar esta, que está acá y está acá. Me interesa, quiero despejar esa. Entonces la voy a despejar y la voy a relacionar con lo que sería la condición de contorno. Con la transformada de Laplace de la condición de contorno. Que fue un poco lo que, digamos, pudimos incorporar en función de lo que nosotros planteamos como problema, ¿no? Planteamos como problema que inicialmente el tubo está lleno de líquido a la misma temperatura que en el exterior, y esa temperatura es a lo largo de todo el tubo la misma, y además
a la entrada del tubo, al instante t igual 0, la temperatura empieza a cambiar con una determinada forma, cuya transformada de Laplace es T0ds, es decir, una forma todavía no definida. Si, digamos, si despejo la relación entre T' doble raya y T0' raya, voy a obtener lo que llamamos ya otras veces función de transferencia. Y la función de transferencia va a ser justamente lo que despeje de ahí. Despejado simplemente es un simple pasaje de términos, obtengo esto. Y esta es la función de transferencia. Fíjense, hay una función de transferencia que tiene dos variables transformadas y me relaciona la variable T', que es la temperatura en el tubo, con la variable T0', que es la temperatura a la entrada del tubo. Bien, fíjense que la forma es una función de transferencia que, digamos, parece relativamente simple. Lo que no es tan simple es que aparece dos variables, porque acá acá ninguna es un parámetro, acá tanto S como P son variables del campo transformado. Entonces tengo que hacer algo para poder, bueno, sacar algún resultado limpio de esto. Entonces para eso lo que hago es lo siguiente. Simplemente paso el T'0S al otro lado, y ahí lo que tengo es simplemente digamos, lo que sería la transformada en S, en T, la variable transformada de T' en las dos dimensiones, en la dimensión temporal y la dimensión espacial. Bueno, si ahora antitransformo esta, de esa forma, la antitransformada con respecto a P, si lo que voy a hacer es eliminar P de ahí. Cuando antitransformo, recuerden que lo que hago es si antitransformo, elimino la variable transformada. Cuando antitransformo algo en S, lo que obtengo es algo en T. Acá voy a antitransformar algo en P para obtener algo en Z. Entonces, la antitransformada, voy a recordar antes un pequeño resultado que lo tenemos también muy incorporado, que es este, que la transformada de Laplace de K por E a la menos AZ, esto es de la primera clase, es K sobre P más A. Digamos, simplemente cuando arrancamos con la transformada de Laplace, a esto lo llamábamos T y a esto lo llamábamos S, pero acá el par es ZP, sabemos que esto es de tabla, o lo podemos deducir, y entonces uno puede sacar el siguiente resultado antitransformando. Entonces la antitransformada de esta, entonces voy a utilizar esta, donde P es P y A es todo esto, y K es T0S porque estoy antitransformando con respecto a P, así que S es un parámetro. Entonces K es esto, A es esto y P es P. Esa antitransformada es K, que es esto, E a la menos Z por A, donde ya dijimos que era todo esto. Entonces básicamente lo que hice es eso, teniendo en consideración muy importante que digamos, todavía está el S acá, ¿no es cierto? Esto es un poco lo que yo logré hasta ahora, es una función de transferencia en la cual me he vuelto un poco a la normalidad. Es una función de transferencia, una variable en el campo transformado, donde ese campo transformado consta de una variable, que es S, ya que ahora Z ha vuelto, digamos, el P ha vuelto a ser Z, y lo que me está dando esto es cuánto vale T' para cada punto Z dentro del caño. ¿Está bien? Entonces, cuánto vale T' para cada posición dentro del tubo. Entonces, para cada posición dentro del tubo lo que tengo es, uno puede pensar también que tengo una función de transferencia, ¿no? Para cada posición dentro del tubo. Tampoco estaría mal eso. Pero como en realidad nosotros antitransformamos a partir de podría haber sido igual, de todos modos. Dejémoslo así para no armar mucho lío.
pero lo que les quiero decir es que entonces mi variable, la variable que me interesa, que es la temperatura dentro del tubo, es decir, la temperatura dentro del tubo, en el campo transformado está dada por esta expresión, por esta función del S aparece acá adentro. Y es una función, el valor de t' está dado por esta expresión completa, donde el S aparece en dos lugares, acá adentro, en esta exponencial, y acá en función de lo que yo defina como variable, como condición de contorno. El z no es más que un parámetro. ¿Qué significa? Que a medida que yo pongo valores de z distintos, lo que estoy haciendo es calculando cuánto vale la temperatura en el campo transformado en un punto determinado de esta cañería. Veamos unos ejemplos como para que esto sea un poco más ameno. Esto lo voy a reescribir. Esto lo voy a reescribir de una forma todavía un poco más cercana a lo que conocemos. Voy a obtener lo siguiente. Lo que hice nada más fue este exponencial, desagregarlo, una parte en S y la parte en pi de u, simplemente distribuirlo como simplemente se distribuye un exponencial, y lo que me queda es esto, es tal cual lo anterior, nada más que ahora, digamos, se hace más evidente el z sobre b. ¿Se acuerdan cuando hablamos en su momento del L sobre la velocidad promedio del fluido en un caño? Que le habíamos llamado tiempo de demora. Bueno, este es el tiempo de demora, justamente, lo que vamos a llamar tiempo de demora. Después vemos bien por qué tiempo de demora, pero en principio esto lo habíamos llamado t sub d antes, vamos a seguir llamándolo con ese nombre, y fíjense que aparece un e a la menos std. Vamos a ver qué implicancia tiene esto. Para ver qué implicancia tiene, vamos a proponer entonces algunas soluciones para distintos casos. Entonces, para proponer soluciones, lo que tengo que hacer es primero definir lo que es la condición de contorno, que funciona como una entrada. A pesar de que no es una entrada estrictamente, es una condición de contorno, funciona como una entrada. Fíjense que esto es equivalente a lo que, bueno, en muchos otros ejemplos que vimos de una sola variable independiente, es la entrada. En este caso es la condición de contorno que funciona como una entrada y la vamos a definir de esta forma. Es decir, vamos a decir que la condición de contorno es un salto escalón en t igual 0 que manda la temperatura de la entrada de 0 a T0. De 0 significa de temperatura ambiente o de temperatura exterior, ya que estamos hablando de variables de apartamiento, a un nuevo valor que es temperatura exterior más T0. Es decir, desde el punto de vista de variable de apartamiento, es un salto T0 en el valor de es un salto de tamaño T0, y eso se mantiene en el tiempo en el origen del caño, solo en el origen del caño. Así que esa es la temperatura. Si yo me paro en el origen del caño, es decir, z igual 0, lo que voy a ver es que mi temperatura para tiempos menores que 0 era 0 y para tiempos mayores que 0 este es 0. Siempre con respecto a la temperatura de referencia, que es la temperatura exterior. Si transformo esto, ya lo hemos visto muchísimas veces, es un salto escalón en el origen, este 0 sobre S. ¿Está? Y lo que entonces ahora me queda acá es lo siguiente. Vuelvo acá arriba y lo que yo quiero encontrar es t' de t, z. Acá tengo t' raya s, z. Yo quiero encontrar t', que no es más que la antitransformada de esta, porque yo si antitransformo, estoy antitransformando con respecto, antitransformando con respecto a s, es decir, ¿está bien? Esto es lo que hacemos usualmente. Antitransformamos una función en S para obtener la función en T. Y entonces lo que voy a obtener es la función en T, que es la que quiero acá. Para un Z, para cualquier Z, para todos los Z. La función en T va a ser la antitransformada entonces de esto justamente, ¿no es cierto? De esto con T' ya reemplazada por T0 sobre S. Bueno, si hago eso, fíjense que lo que tengo acá, tengo dos partes. Una parte que es esta, que no depende de S y por lo tanto es como un parámetro, lo pongo por acá. Y la otra parte es la antitransformada de un salto escalón que está corrido TD en el tiempo. Recuerden que esto e a la menos std implicaba que había un corrimiento de la función que fuera, TD unidades
hacia la derecha, T de unidades de tiempo hacia la derecha. Y entonces esto se escribía como T0, T menos TD. Esto es un salto escalón, pero en T sub D. ¿Tá? Mientras que la entrada es un salto escalón, este es un salto escalón de tamaño T0, pero en menos T sub D, perdón, en T sub D. Mientras que la entrada era un salto escalón de tamaño T0 en el origen. ¿Tá? Bien, ¿qué significa esto? Bueno, el significado de esto lo podemos ver sobre todo más claramente si fijamos algún valor de z. Si por ahora tengo esto, esta es la solución general que me permite para cualquier valor de z. Recuerden que no hay que olvidar que esto es z sobre v. Entonces, lo que tengo acá es la solución general. Esta es la solución general, dado que, digamos, la solución general para el caso de un salto escalón en la entrada. Es decir, cuando la condición de contorno es un salto escalón. Entonces, la condición general para cuando está la cañería funcionando a temperatura exterior dentro de ella, dentro de la cañería, a la misma temperatura que en el exterior. Y de golpe en T igual 0 yo le pongo un salto escalón en la temperatura de ingreso al tubo de tamaño T0. Entonces, la respuesta va a ser esta. Entonces, esta va a ser la respuesta, tanto temporal como espacial. Veamos entonces, para algún caso en particular, cómo se vería esto gráficamente. O cuál sería para el caso particular la solución y cómo se vería gráficamente. Entonces, voy a analizar en z igual a 0. Bueno, en z igual a 0, yo lo que espero encontrar, como es lógico, que es la condición de contorno. Ya que en z igual a 0, para todo t, lo que voy a encontrar es la condición de contorno. ¿Qué significa? Si yo pongo acá z igual a 0, esto me da 1. Y si pongo acá z igual a 0, esto me da 0. Así que lo que me queda es t0 de t. Y como es lógico, entonces en z igual a 0, t' de t 0, es decir, esto es t' de t en z igual a 0, es igual a t0 de t. Bueno, esto fue además lo que yo impuse externamente cuando definí el problema. Cuando yo definí el problema e impuse la condición de contorno, yo lo que dije era que t' en t0 era t0 de t. ¿Está bien? Así que t0 de t y t0 de t para nuestro ejemplo, T0 de t, sí, yo lo definí como T0 de t o T0' de t, como un salto escalón en el origen. Por lo tanto, me está dando un salto escalón en el origen. El resultado a partir de lo que dijimos que es el resultado general, 18. ¿Está? Entonces, este es el resultado para z igual a 0. Si me muevo a z igual a L, es decir, lo que significa esto acá es que si yo me paro en el origen veo esto. Bueno, esto es un poco trivial porque en principio fue lo que yo le impuse de afuera. No así tan trivial este caso. ¿Qué pasa en z igual a L? Lo que estoy haciendo acá es viendo qué pasa con esta ecuación cuando z es igual a L. Entonces, bueno, z lo reemplazo por L, acá lo reemplazo por L y listo. Y me va a quedar esto. T menos L sobre B, E a la menos pi de UL, L en vez de z, y directamente me queda esto. ¿Qué significa esta funcionalidad? Bueno, esta funcionalidad, si yo la grafico, me da lo siguiente. Me da esto. Y esto no es más que decir lo siguiente. Yo estoy parado en z igual a L y lo que veo es lo siguiente. Yo estoy parado en z igual a L. Este eje es el tiempo. Y lo que estoy dibujando acá es función del tiempo. Yo estoy parado en z igual a L. Z igual a L. Y lo que yo veo es esto. Cuando aparece el salto escalón en la entrada de la cañería, en el otro extremo en el que estoy yo estoy parado en z igual a L, lo que yo veo de entrada es nada. Yo veo que la temperatura no se modifica hasta un tiempo t dado por L sobre B. Esto es lo que llamamos tiempo de demora. Y en ese momento veo que de golpe la temperatura cambia a un nuevo valor. Pero el nuevo valor no es T0, igual al valor que tenía en el ingreso del caño la temperatura. Es un valor que va a ser menor, en una cantidad que está dada por este exponencial. Cuanto más largo es el tubo, cuanto más lejos estoy yo del origen del inicio de la cañería, del origen de la cañería, de la coordenada 0 de la cañería, cuanto más lejos estoy, cuanto más larga la cañería, más pequeño es este valor, y por lo tanto
más baja es la temperatura T0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, mucho del calor que digamos, se ingresó por un extremo, se está ingresando constantemente por un extremo, no estoy marcando acá el extremo, se está ingresando por un extremo Z igual a 0, mucho de ese calor se va perdiendo por el camino a través de las paredes de la cañería. Entonces, gran parte de ese calor se va perdiendo por el camino, por las paredes de la cañería, y cuanto más largo es el tubo, más cerca va a estar la temperatura de salida a la temperatura exterior. Es decir, a pesar de haber aumentado, a medida que va recorriendo, cada rebanada de temperatura va recorriendo el tubo, va perdiendo parte de su calor, digamos, con respecto al exterior, ya que la temperatura adentro es más caliente que afuera, y al llegar al extremo de salida, la temperatura esa es más baja que la entrada, y esa cantidad va a ser cada vez más baja cuanto más largo sea el tubo, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Cuanto más largo es el tubo, el tiempo de demora primero es más largo, más tiempo tarda en aparecer la primera rodaja a la nueva temperatura, pero la nueva temperatura no es la T0 a la que entró en el tubo, es una temperatura que está reducida por esta cantidad, que depende fundamentalmente de la longitud del tubo, bueno, de todos los demás parámetros, pero fundamentalmente de la longitud del tubo me parece que es el más importante. Si el coeficiente de transferencia fuera muy bajo, es decir, el caño estuviera casi perfectamente aislado, este valor de U sería 0 y esto sería tendiendo a 1. Entonces, si tiende a 1 significa que a cualquier longitud del caño no habría pérdida, porque no habría transferencia con el exterior, no habría pérdida de calor, y la temperatura a la que llegaría en el punto L, a la salida de la cañería, sería igual a la temperatura a la que entró. Nada más que llegaría demorada. Esto es un poco lo que nosotros analizamos cuando hablamos de una cañería, muy en términos genéricos, cuando definimos la demora o el tiempo muerto. Bien, bueno, y por último, quiero analizar qué pasa en el interior. Yo lo que vi es qué pasa en distintos puntos de la cañería en función del tiempo. Ahora quiero ver qué pasa. Dentro de la cañería también, cuando analicé distintos puntos, analicé el punto de ingreso y el punto de salida. Quiero analizar qué pasa en todos los demás puntos interiores de la cañería, pero para el tiempo igual infinito, es decir, cuando el tiempo es muy largo. Quiero ver cuál es el estado estacionario de la temperatura dentro del tubo. Entonces, fíjense que si agarro la ecuación 15, es la que me da TSZ, es decir, lo que puedo analizar acá entonces es, ya la tengo, digamos, antitransformada con respecto a Z, me faltaría antitransformada con respecto a S, pero no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es voy a aplicar el teorema del valor final, que me dice que el límite de T' de TZ, que es lo que quiero averiguar, para T tendiendo a infinito, esto es lo que yo quiero averiguar, quiero ver cómo es el perfil de temperatura dentro del tubo para T tendiendo a infinito, es decir, el perfil de temperatura en estado estacionario, es un perfil porque es función de Z, y yo sé que esta cantidad es igual al límite, esto es por el teorema de valor final, el límite de S tendiendo a 0 de la cantidad esta multiplicada por S. Bueno, la cantidad esta, T' SZ, no es más que esto que tenemos acá en 15, y si uno pone el salto escalón, que es T0 sobre S, y el T0 sobre S va a simplificar con este S, el S va a simplificar con este S, y el S acá tendiendo a 0 va a hacer que esto sea 1, me va a quedar exclusivamente entonces el valor de T0, que es el tamaño del salto escalón, multiplicado por esta cantidad que es la función de Z. Y entonces lo que me queda es, como uno esperaría, que para T teniendo infinito, que en general nosotros teníamos valores constantes, obteníamos lo que llamábamos el valor de estado estacionario de la variable. Acá el valor de estado estacionario de la variable es función de Z, porque esta variable es una variable que depende también de la dimensión del equipo o del proceso que estamos analizando. Si graficamos esto, lo que vemos es lo siguiente. Esto ahora sí es Z, estoy moviéndome a lo largo del tubo,
Y a lo largo del tubo, cuando el tiempo tiende a infinito, lo que tengo es que se me establece un perfil de temperatura que tiene la siguiente forma, es un exponencial decreciente, que en el origen del tubo la temperatura esté cero, tal cual como dijimos que era, dado por la condición de contorno, y a la salida del tubo la temperatura, dependiendo de cómo sea L, va a ser menor en una cantidad que está dada por la diferencia entre T0 y esto que es el valor al cual tiende. Fíjense que cuanto más grande es L, más pequeño es esta diferencia con el exterior. Sería. Esto es la diferencia de la temperatura dentro del tubo con el exterior. Es decir, este valor es la diferencia que hay entre la temperatura dentro del tubo y la temperatura en el exterior del tubo para Z igual a L. ¿Está bien? En todos los demás puntos hay una diferencia, cuanto más cercano al origen va a ser una diferencia mayor, y cuando me pongo en el punto de salida, la diferencia es la más pequeña de todas, y depende, digamos, de cuán largo sea la tubería. Si la tubería fuera muy larga, en algún momento llegaría a ser una diferencia infinitesimal y prácticamente saldría a la misma temperatura que está el exterior. Es decir, todo el calor se perdería viajando de 0 a L, el fluido. Bien, entonces con este ejemplo un poco lo que mostramos es cómo se puede modelar un caño por el cual circula un fluido inicialmente a una temperatura igual a la temperatura exterior, que es constante y no depende de la posición. En ese caño vamos a pensar que la temperatura dentro del caño depende tanto de la posición como del tiempo, y quisimos ver cómo evolucionaba esa temperatura tanto en función del tiempo como en función de la posición. Y bueno, analizamos el problema, planteamos una ecuación diferencial a derivadas parciales, ya que tenemos dos variables independientes. Como es lineal, la resolvimos por transformada de Laplace, aplicándola dos veces con respecto a z y a t, y en función de eso obtuvimos soluciones para la temperatura en el origen, que no es más que la temperatura que imponemos externamente, la temperatura a la salida en función del tiempo, y después la temperatura dentro del caño para el tiempo tendiendo a infinito en función de la posición en el caño que a uno le pueda interesar. Bueno, con esto entonces terminamos esta clase, y en principio con los temas relacionados con lo que va a ser el primer parcial, y sería un poco lo que define aproximadamente la mitad de la materia. Bueno, hasta la próxima.